Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente. Entonces, vamos a ver rápidamente capítulo 10 de los senderos del árbol y vamos a hacer aquí, mejor dicho, vamos a hacer hoy porque. Entonces nos dice, este capítulo empieza, nos quiere explicar qué son los senderos del árbol. Entonces, lo primero es entender nuevamente qué es la cábala. Entonces, el cábala es un símbolo, ¿cierto? Que consta de 10 sefirot, ¿cierto? Organizados, pues, de tal forma que esto nos da, entonces, nos dice que 3 6 7 8 9 10. Entonces, nos dice que estos 10 sefirot, más las 22 letras hebreas o los 22 arcanos mayores del tarot, ¿cierto? Nos dan los 32 senderos. Entonces, son 32 senderos. ¿Qué es un sendero? Es un camino psicológico, mental, que nos va a ir adecuando nuestros neurocircuitos, que nos va a ir adecuando nuestra mente, nuestra psicología, que nos va a ir haciendo cambios fisiológicos, que va a ir cambiando toda nuestra percepción de la vida. Entonces nos dice que son 32 senderos para llegar a esto. La vez pasada había nombrado que los neurocircuitos siempre nos hablan de 8 neurocircuitos, ¿cierto? 8 neurocircuitos. Pero son 8 neurocircuitos, pero ¿cuántos mundos son? Son 4 mundos. Entonces, ¿qué son mundos? Pues son otro árbol de la vida. Los voy a poner en paralelo, pero estos van uno encima de otro, ¿cierto? Entonces, pero hoy nos va a ser útil pintarlo así. Entonces los vamos a pintar paralelamente para poder explicar un poco esta parte. Entonces, separémoslos aquí para que no se vea. Entonces, aquí tendríamos 8 neurocircuitos, 8 neurocircuitos, 8 neurocircuitos y 8 neurocircuitos. ¿Cuántos nos dan? 32 neurocircuitos, 32 senderos del árbol de la vida o de la cábala. Ahora nos dice cada mundo, estos son 4 mundos, porque entonces el mundo es, digamos, sería, llamémosle, el arquetípico, ¿cierto? El arquetípico, un mundo arquetípico, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo material o físico. Material, listo. Que esto sería Atzilut, esto sería Briah, esto sería Yetzirah, Yetzirah y esto sería Asia. Asia, listo. Entonces nos dice, son 32 senderos, entonces, que corresponden a los 10 sefirá, a las 10 sefirot, y estas sefirot tienen unas líneas, y esas líneas unen estos puntos. Entonces, esto así, esto así, esto así y esto así. Y aquí lo mismo y aquí lo mismo. Listo. Y aquí también, y aquí también, y aquí también. Entonces uno cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí está. Y aquí recordemos que está Da'at, que es una sefirá oculta, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hacer la misma línea aquí. Bueno, ahorita la hacemos. Expliquémoslo con este árbol primero. Ahí están viendo correctamente. eh, entonces los 32 senderos, pues es simplemente los 10 sefirat más las 22 líneas, que cada una es representada por una letra hebrea, que esa letra hebrea corresponde a una clave del tarot, y asimismo esa clave del tarot corresponde en este tarot que hemos estudiado, nos dicen que son 12 signos del zodiaco, 12 signos y 10 planetas. Y 10 planetas.
así hemos estudiado el tarot bota. Pero aquí nos dicen que son 7 planetas. Digamos que esto es una pequeña diferencia o discrepancia. 7 planetas y 4, bueno, 3, 4 eh, eh, Elementos. 4, ¿cómo se llama? Elementos. 4 elementos. Los 4 elementos. Los 4 elementos. Pero nos dicen, como nosotros actuamos en Malkut, y Malkut representa la tierra, es decir, ya nosotros tenemos esta representación de la tierra, nuestro cuerpo es tierra, todo lo que nos rodea es tierra. Entonces no tomamos 4, sino tomamos 3. Entonces aquí nos darían ya los 7 y 3, 11 y 12, nos darían las 22 claves del tarot. Sin embargo, pues bueno, si hablamos de 12 signos y 10 planetas también está correcto. Ahora los 12 signos, recuerden que los signos ya están divididos en los 4 elementos. ¿Sí? Los 12 signos ya vienen en tierra, fuego, aire, agua. Entonces todo está relacionado. Son diferentes clasificaciones, lo que vimos en la clase pasada. Esto se clasifica en muchas formas y digamos hay varias formas de interpretarlo. Todas son correctas, todas están bien y todas, bueno, son correctas. Entonces, bueno, en Malkut es donde opera toda la Tierra. Bueno, entonces nos dicen que Cábala, astrología y el tarot no son 3 sistemas diferentes, ¿cierto? Sino que son 3 aspectos de un único sistema, del único tema que hay, del único tema que debemos estudiar en esta vida. Son 3 sistemas que nos vienen a explicar lo único relevante y lo único que tenemos que estudiar en la vida, que es este conocimiento objetivo, este conocimiento de las leyes del universo, entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cómo salimos de aquí. Eh, entonces es el único tema que vale la pena estudiar. Aquí uno viene y estudia 1000 cosas, pero todo eso es conocimiento subjetivo que no nos va a llevar que no nos lleva a ninguna parte. Pero bueno, es necesario para vivir en este sistema, está bien, eso ya será charla para otro tema. Bueno. Entonces, todos los sistemas, nosotros como iniciados, como estudiantes, tenemos que empezar a interpretar dentro de cada sendero. Cada sendero pues tiene 4 interpretaciones, son 32 senderos, pero de solo un mundo, pero son 4 mundos, por lo cual entonces cada sendero va a tener 4 interpretaciones, 4 formas de operar diferentes, ¿sí? Entonces nos ponían un ejemplo que lo que es Saturno, la influencia saturnina, no es lo mismo en Atsilut, ¿sí? La presencia saturnina que estaría como por aquí, no es lo mismo en Atsilut que en Briah, o no es lo mismo que en Yetzirah, o no es lo mismo que en Asia, ¿cierto? Entonces, hay que entender y bueno, esto será lo que se irá desarrollando más adelante en los temas. Entonces, eh, para poder usar estos sistemas de adivinación, como son el tarot, como son el horóscopo, como son diferentes sistemas de adivinación, es necesario el conocimiento de la cábala. Si no se conoce cábala, no se puede, sería irresponsable de una persona hacer una lectura de tarot, hacer una lectura de horóscopo y dar todos estos sistemas sin el conocimiento debido de la cábala, ¿cierto? Porque son conocimientos que están conectados. Entonces, volvamos a recordar, a hacer recorderis de las anteriores lecciones. Nos dicen que la cábala son 3 libros, ¿cierto? Están el Antiguo Testamento, el Talmud y la Cábala, de los cuales el Antiguo Testamento es como el cuerpo de la Cábala, el Talmud es como el alma y la Cábala, que es todo este sistema, es el espíritu. Entonces, para poder estudiar este conocimiento, tenemos que estudiar todo, ¿sí?
Entonces tenemos que estudiar el cuerpo, que sería el Antiguo Testamento, irnos a leer las lecturas del Antiguo Testamento y ya no las vamos a ver de forma literal, sino que ya las vamos a ver con otros ojos, con ojos de cábala, de cabalista. Entonces ahí en esas historias de poder que hay en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas respuestas, vamos a encontrar muchas interpretaciones y cuál es el camino. La gente, pues, obviamente, el rezandero religioso se queda en el Antiguo Testamento, en la Biblia y no sale de ahí. Nunca va a estudiar el alma ni el espíritu, por lo cual, pues, queda rezagado su conocimiento y se vuelve un fanático, simplemente que cree, pero que no puede comprobar nada porque no tiene el método, no tiene el sistema, no tiene cómo subir de esfera en esfera, por lo cual nunca va a entender lo que está leyendo. Entonces, bueno, hay que comprender todo esto para entender. Entonces, nos dice que las series del signo de los signos del tarot corresponde a los mismos cuatro mundos. ¿Cuáles son los cuatro palos del tarot? Entonces, tenemos que hablar de las cuatro barajas, ¿sí? Entonces, el tarot nos da 24 barajas. A ver que esto está relacionado, cada una de esas barajas está relacionado con uno de estos mundos. Entonces, el mundo arquetípico sería los bastos, ¿cierto? Que a su vez los bastos representan ¿qué? El fuego. Entonces, el fuego. Ahora, esto tarot también nos lo enseñan, por eso todo está relacionado. Entonces, son los cuatro elementos que hay en la mesa del mago. Entonces, está el basto, está la copa, que sería el mundo de la creación, Briah, la copa, que representa el agua, está la espada, espadas, que es el aire, y están los pentáculos, el pentáculo o las monedas, que sería la tierra. Listo, perfecto. Entonces, adicionalmente a esto nos dice que cada uno de estos palos, bastos, copa, espadas, pentáculos, tienen una numeración, ¿cierto? Entonces uno conoce el uno de bastos, el uno de copas, el uno de espada, el as, pues, el uno. Pero también está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9 y 10. Entonces nos dice que estos 10 números se corresponden con los 10 sefirots, ¿cierto? Entonces, esto ya nos está dando una clave de lo que serían, estos son los arcanos menores, ¿cierto? Todo esto ya estamos hablando de arcanos menores. Los arcanos mayores son las 22 claves del tarot. Estos son los arcanos mayores. Y ya cuando hablamos del as de bastos, el as de copas, el as de espadas, el 1, 2, 3, estamos hablando de los menores. Y estos hasta el número 10 están representados por los 10 sefirots. Representan los 10 sefirots. Entonces nos dicen que adicionalmente a esto, iniciando uno, el as en Keter, y el 10 en Malkut, ¿cierto? Y ahí se viene, pues, y recordemos cómo se mueve el árbol de la vida. Entonces, él tiene un movimiento de ascenso. El movimiento del árbol de la vida no es como uno quiera, sino es como se va moviendo. Entonces, este es el movimiento que tenemos que hacer de ascenso. ¿Sí? Ahí es. No, mentira, creo que lo hice mal. Porque este siempre tiene que ir hacia el 2. Este tiene que siempre venir hacia de Keter a Chokmah, luego a Binah, luego baja. Sí, así es. Entonces aquí lo dibujen. Entonces el ascenso tiene su orden. Esto es para darle un orden a la enseñanza, para que el iniciado, para que el estudiante
no se pierda en el camino y no coja por caminos equivocados y pueda hacer el ascenso en orden. Si no hay orden, pues nos vamos a extraviar en el camino y pues vamos a tener malas pasadas. Bueno, entonces adicionalmente a esto nos dicen que lo que es las otras cartas del tarot, que serían el rey, la reina, el rey, la reina, la princesa y el príncipe, princesa y príncipe, o la princesa también es como el paje, creo que se le llama, bueno, representan un aspecto del Yud-He-Bab-He, que serían las letras que hay en el tetragramatón. Entonces, ¿cuál es el tetragramatón? Entonces, el tetragramatón, pues es la estrella de 5 puntas y eso tiene unos símbolos al frente. Pues esto tiene toda una simbología que debemos más adelante, pues, o me imagino nos explicarán el tetragramatón. Entonces, este rey representa la Yud. Yud sería la Yud, He, Bab, He. El Yud, He, Bab, He. ¿Sí? El nombre divino, el nombre de Dios, pues, o el Yud, He, Bab, He. Entonces, este Yud, He, Bab, He hemos visto que también se representa y son estos mismos 4 mundos, donde este es el Yud, Yud, He, Bab, He. Entonces, ahí ya vamos viendo las mismas correlaciones que hay. Entonces, ¿dónde en el tetragramatón? No sé si alguien investigó dónde va la yud en el tetragramatón. A ver, pregunta ahí de quiz. ¿Nadie? ¿Dónde va el G? ¿Dónde va el Bab? ¿Dónde va el G? Yud, G, Bab, G. En el tetragramatón. ¿No? Corchados, bueno. Entonces, la yud va acá. Aquí va la yud. G va acá. Bab, G. Yud, G, Bab, G. Y ahora, ¿en qué clave del tarot veo esto? Esa sí la saben. ¿O en qué claves del tarot veo ese orden? Tampoco, corchados, bueno. Claves No. 10 y 21 nos muestran los 4 animales. Los 4 animales son el yud, el fuego, el león, He, que sería la copa, el agua, Bab, que sería el aire, y Ge, el último Ge, que es la tierra. Entonces, este mismo orden está en el tetragramatón. Yud, He, Bab, He. ¿Listo? Y ahí mismo, pues ahí ya no lo vamos a ver con las palabras, sino que aquí vamos a ver un basto, aquí hay un basto, aquí está la copa, ¿cierto? Aquí viene un símbolo, bueno, debería ser como una espada, y aquí vendría el signo de la moneda. Listo. Eso es simbología y eso es importante que vayamos investigando todos estos temas. Entonces nos dicen que este sistema es algo muy antiguo, muy, muy antiguo, que es de tiempos inmemoriales. Digamos que es diferente cuando uno lee Introducción al Tarot o le dicen que el sistema fue creado más o menos en 1400, 1500, pero digamos eso se refiere a las claves actuales, a las claves que conocemos actualmente, pero el sistema ya era conocido muy, muy antiguamente. Entonces, en estos sistemas, pues entendiendo que si esto está hecho con las letras hebreas, tenemos que saber que el hebreo es una lengua muy, muy antigua. Entonces, entonces vamos viendo que esto es algo muy antiguo y sobre lo que los sabios han dejado bastante, bastante información.
Y cada vez, generación tras generación, cada uno le va poniendo su propio, que ya es como la máxime del tarot. Entonces, tenemos que saber el tarot y también este sistema es infinito en su adaptabilidad, ¿cierto? Esto es infinito en su adaptabilidad. No, esto es muy grande, esto hay muchas interpretaciones, no tiene una sola. Entonces nos dicen que el sistema, la cábala mística, nos van a llevar a través de el árbol filosófico, de la cábala filosófica, ¿sí? Que habla sobre la meditación. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los tipos de cábala que hay? Eso está en capítulo 4. ¿Cuáles son las cábalas? ¿Cuáles son los tipos de cábalas que nos dijeron que hay ¿Cuáles son las cábalas? ¿Alguien? Entonces, las cábalas también se clasifican en cuatro, de cuatro maneras. Está la cábala práctica, una cábala práctica, ¿cierto? Que esta habla sobre la magia, sobre los talismanes, ya es una magia, pues es una cábala práctica, es como usar todo esto para manifestar en mi vida ya lo que necesito, pues, y hacer magia, pues bueno. Luego tenemos la cábala dogmática, la dogmática, que ya aquí nos hablan del dogma como tal, el ritual, la enseñanza pura. Luego tenemos la cábala literal, ¿cierto? En la cual se estudian como tal las letras hebreas, la numerología y bueno. Y tenemos la cábala no escrita, la cábala no escrita. Esa es la cábala filosófica, la cábala no escrita, donde se da todo el conocimiento está ordenado de una forma simbólica. Bueno, no es que nos den la no escrita realmente es como en Carlos Castaneda nos habla de un conocimiento silencioso, del conocimiento silencioso, un conocimiento que solamente se puede ir, ver, experimentar, pero no se puede bajar esa información aquí, no se puede poner en un libro, no se puede poner en palabras, es como llegar al Tao, pues un tipo de conocimiento que es silencioso, porque es solamente para el que lo recibe y por más que tú lo quieras explicar, no lo logras hacer. Es como cuando uno tiene una chuma con plantas y cuando viene aquí e intenta tratar de traducir o resumir su experiencia, pero no puede porque son conocimientos muy avanzados y este cerebro no nos da para tanto. Entonces el cerebro y la autoconciencia recuerden que tiene su límite. Para pasar a los límites superiores tenemos que llegar a ese centro intelectual superior que nos habla Gurdjieff. El centro intelectual superior está unido ya al todo, lo entiende todo, no necesita leer libros, ya su conocimiento es puro, es directo, es conectado ya con la fuente, pues. Pero ese conocimiento es muy difícil que se pueda bajar en este plan. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que nos quieren decir, en que lo que vamos a estudiar es ese sistema para poder meditar en cada uno de estos senderos, en cada uno de estos mundos, ¿cierto? Y poder equilibrar los elementos que hay en conflicto dentro de nuestra naturaleza. Entonces, de esa forma, cuando uno estudia astrología, cuando estudiamos pues el tarot como sistema de adivinación, cuando estudiamos el horóscopo, entonces no debemos tomar, digamos, las influencias negativas o lo que dé esa interpretación como algo literal e inamovible y como parte ya de nuestro destino.
sino que esto es una herramienta para poder equilibrar esas fuerzas negativas que vienen, ¿sí? Cuando uno dice, no sé, uy, es que viene la influencia de Saturno, es que está Mercurio retrógrado, es que el Venus está retrógrado, es que la Luna está llena y es roja y tenemos eclipse, pues entonces todo eso, pues para una persona no, para un no iniciado, todas esas fuerzas le van a tocar de forma negativa porque no sabe. Ni siquiera sabe lo que le pasa, ni siquiera sabe que no sabe. Entonces nosotros que sí sabemos y que aprendemos estos métodos y que aprendemos esto, entonces vamos a tener el conocimiento para en esos días, en esas influencias, eh, poder cambiarlas y en vez de que nos coman la energía, vamos a poder nosotros alimentarnos y mantenernos de una forma equilibrada, pues. Entonces no olvidemos que todo esto es para poner que esto es un símbolo del macrocosmos, pero también es un símbolo del microcosmos. Entonces, esto es un símbolo que nos ayuda a entender el universo, pero el universo a través de nosotros. Por eso dice la frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo, a las leyes y sus dioses. Entonces, bueno, no se puede, no se puede, ya en esta otra parte ya nos hablan de las iniciaciones rituales o de las autoiniciaciones. Son dos cosas diferentes. Está la iniciación ritual, pero para hacer una iniciación ritual se debe pertenecer pues a una escuela iniciática. Y, y bueno, hoy en día con tanta degeneración de los sistemas, con tanta degeneración de la sociedad, realmente no hay escuelas iniciáticas reales, pues reales que realmente te den una iniciación. Hoy en día todo el mundo da iniciaciones. Hoy en día usted ve, busque en internet y todo el mundo lo inicia. Vamos a las pirámides y allá lo Egipto, allá lo inicio. Vamos a no sé dónde y allá lo inicio. Venga al templo de no sé dónde y acá lo inicio. Hoy en día todo eso se convirtió ya en una mercadotecnia, son los mercaderes del espíritu, ¿sí? Los mercaderes que el Cristo tiene que llegar a sacar del templo. Entonces no nos dejemos llevar por esas iniciaciones rituales externas y empecemos a buscar esas iniciaciones internamente. Esas iniciaciones internamente suceden también y suceden a lo mismo, apenas vamos haciendo el recorrido, entonces vamos a unirnos a las escuelas internas. Ya las escuelas externas podemos decir que están totalmente eh, ya envenenadas, ya están totalmente fuera de contexto. Ya hoy en día todo es dinero, todo es otra cosa. Entonces busquemos las iniciaciones internas. Para eso tenemos que unirnos con la escuela interna y para poder unirnos con las escuelas internas, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Estudiar de una forma disciplinada, de una forma sin error, como dice, de una forma ordenada, ¿sí? Si el libro, si la escritura dice que hay que hacerlo así, lo hacemos así. Y entonces vamos a llegar a unirnos con la escuela, vamos a poder empezar a tener sueños lúcidos. Bueno, obviamente para tener sueños lúcidos y viajes astrales hay que tener primero, desarrollar, acumular bastante energía, energía sexual, más que cualquier otra energía, energía sexual. Sin energía sexual no se puede porque la energía sexual es la energía creadora. Y es con esa energía creadora vamos a poder crear un principio de cuerpo astral con el que vamos a poder tener sueños lúcidos y con el que vamos a poder tener viajes astrales. Y con ese cuerpo astral, pues vamos a poder ir, es donde vamos a hacer esas iniciaciones y vamos a recorrer el camino, ¿sí? Entonces, a medida que uno va teniendo cada iniciación, pues cada iniciación no es otra cosa que obtener los poderes, entender la naturaleza de cada una de las esferas y lo que representa.
Entonces, a veces tendremos que transitar, recuerden que esto se divide en tres pilares, a veces tendremos que irnos al pilar de la derecha, ¿cierto? Y a veces tendremos que irnos al pilar de la izquierda. Y pues obviamente lo importante siempre es centrarnos. Al final vamos a tener que centrarnos para poder entrar tanto en el Tiferet como en el Keter. Pero hablemos hasta ahora solamente del Tiferet. Entonces, partamos esto aquí. Entonces nos dice que cuando usted ha llegado, el mayor de los grados de un iniciado es cuando llega al Tiferet. ¿Y qué significa llegar al Tiferet? Llegar al Tiferet significa llegar al nivel del Cristo. Aquí es donde está el Cristo. El Cristo es el iniciado perfecto. ¿Sí? Por eso se recorren el Cristo, son las 33 niveles. Pues entonces empieza a nivel, bueno, cuando le dan la primera iniciación ya queda en el sendero 32 y empieza a descender 31, 30, 29, 28, 27, hasta llegar al Tiferet, que es el iniciado perfecto. Ya cuando lo que hay por encima, aquí ya es donde hablamos de los adeptos. Aquí ya es un adepto. Entonces aquí antes del Tiferet son iniciados, llega el Cristo y ya se vuelve un adepto. Esto está representado en claves 20 y 21. Entonces, llegar al Cristo es llegar aquí, donde ya hemos hablado que aquí, hasta aquí llega la autoconciencia, hasta aquí puede operar la autoconciencia, de ahí para arriba solo opera la subconsciencia. ¿Por medio de qué? Por medio del Da'at. Y ese Da'at es el que nos va a dar el conocimiento para poder llegar arriba. Y más arriba, recuerden el Ain Sof, el Ain Sof Aur, que serían ya pues la parte inmanifestada del espíritu. Todo esto estamos hablando del Dios manifestado. Todo esto es la parte manifestada. Y por encima de esto hay una parte no manifestada. Esa parte no manifestada pues es el Tao. No podemos hablar del Tao. Entonces no nos vamos a extender en eso, simplemente vamos a pasar por ahí. Carlos Castaneda nos habla sobre esos, digamos que en su propio lenguaje, pero nos habla de esos cuidadores de los senderos, ¿sí? Él en sus visiones, él veía que había un bicho grande que no lo dejaba pasar, un bicho grande que no lo dejaba, que lo mantenía intranquilo, que no lo dejaba pasar. Y don Juan le decía que tenía que a todos se nos presentan de diferente forma, según qué, según todo lo que tengamos en nuestra psicología. Entonces, si uno es de muchos demonios y ver películas de terror y todas esas cosas, pues tal cual va a tener representaciones de estos cuidadores de los senderos. ¿Sí? En cada sendero hay un cuidador, pues cada sendero tiene su propio sí, su propia policía, pues, su propia policía interna, pues. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a limpiar, y esto lo he hecho varias veces, a veces eso se va a representar, eso no tiene una forma fija, pues. Eh, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, dice que cuando descendimos del Yesod a Malkut, ¿cierto? Cuando el hombre cayó, Dios puso dos ángeles en la entrada con espadas de fuego. Y ahí Adán y Eva no podían pasar porque pues los dos ángeles no se lo van a permitir. Eso mismo pasa realmente, pero pues según la psicología cada uno va a ver lo que le convenga. De pronto va a haber ángeles, pero por más que sean ángeles, si usted no tiene el merecimiento, el estudio, la práctica, todo lo que necesita para dominar ese sendero, no va a poder pasar. En mi vida práctica, por ejemplo, a mí no me dejan salir todavía de este planeta. Bueno, no lo he vuelto a intentar, pero hace mucho intenté salir de este planeta y me dijeron no puede salir de acá. Todavía le hace falta limpiar mucho la psicología, porque ya irse a otros planetas,
a encontrarse con otros seres, estos seres van a ser, bien sea más puros o bien sea más malévolos. Y si usted no tiene la suficiente conocimiento, fuerza, simbolismo, todo lo que necesita para ir dominando, pues ahí se lo chingan a uno, se lo comen, pues se lo comen, realmente se lo comen. Entonces, a veces eso pasa. Uno intenta, uy, voy a ir aquí, allá. No lo dejan. No simplemente usted se despierta, se despierta, simplemente ve todo oscuro, simplemente sale y queda otra vez metido en un sueño. Algo pasa, pero no lo dejan pasar. Ya cuando uno tiene merecimiento, y ese merecimiento solamente se va a dar por ese crecimiento espiritual, por ese crecimiento interno, por ese desarrollo de esos neurocircuitos, por esa disciplina, por esa fuerza, pues. Si todavía nos sigue ofendiendo las cosas de este mundo, pues ¿cómo será entonces subir a mundos superiores? No nos dejan. Cuando hayamos entendido todo lo de este mundo, hayamos limpiado nuestro cuerpo, nuestra psicología, hayamos entendido las relaciones y hayamos podido ver las relaciones que tenemos en este mundo, ya usted ya lo van dejando subir, lo van dejando subir y en cada céfira le van entregando un conocimiento. Obviamente esto significa también el desarrollo de los cuerpos, ¿cierto? Hasta el Cristo se desarrolla un cuerpo causal. Entonces aquí vamos subiendo, subiendo en la escalera hasta que llega a su cuerpo causal. Ya de ahí para allá hay más cuerpos, claro que sí, no solamente están los 4 cuerpos que nos habla Gurdjieff. Gurdjieff nos habla del alma como tal, que el alma es este símbolo, que son las 5 puntas. Por eso a Gurdjieff le falta un cuerpo, porque él solamente nos habla de 4 cuerpos, pero los cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. ¿Sí? Son 5 cuerpos. Estos 5 cuerpos nos van a convertir en hombres perfectos, es decir, en Cristos. Y ya siendo Cristos, podemos subir y ahí desarrollamos otros cuerpos que son el cuerpo átmico, el cuerpo búdico y pues cuerpos superiores. Entonces, bueno, muchachos, es buscar esas iniciaciones. Mira, esas iniciaciones llegan de forma misteriosa. A veces el camino lo empieza a poner a uno en lugares mágicos. Usen esos lugares mágicos para hacer su propia iniciación interna. Usen esos lugares para decir, bueno, ya hasta aquí ya he llegado tal. Madre, por lo general están en la naturaleza, pues, madre, dame pues limpiarse, purificarse y entregarse a ese nuevo camino, a ese nuevo conocimiento, de una forma pura, de una forma consciente, de una forma también eh, Con eh, corazón. disciplinada, con corazón y disciplinada, exactamente. Y eso es algo que no se le puede mentir a la madre por dentro. La madre te ve el corazón. Entonces no es como que, ay, sí, sí, yo me voy a portar bien. No, por dentro ya lo está mirando si en realidad usted tiene la voluntad, la fuerza, el conocimiento, la energía y está haciendo todo lo que le ponen en el camino. Entonces, estemos muy pendientes de todo lo que nos dan, de todo lo que nos llega, de todo lo que vemos, de cada imagen. Eso es autoconciencia, eso es clave uno, eso es generar el mercurio que necesitamos. Ya el azufre, para mí el azufre sería generar esa energía sexual y la sal, pues ya somos nosotros integrando eso dentro de nuestro cuerpo. A sal, azufre y mercurio, esa es la clave alquímica para entonces seamos la sal del mundo. Ser la sal del mundo también es salir a repartir el conocimiento, salir a compartirlo, salir a intercambiar ideas, a conocer más. Ser la sal del mundo. Ahora, la sal del mundo, imagínate, la sal cuando le cae a uno en los ojos, ¿qué hace? Arde. Cuando le cae en la nariz, ¿qué hace? Pica. Cuando uno come la sal así pura, ¿qué pasa? Es amarga, no es buena. Sin embargo, nosotros somos un cuerpo que está hecho de 70% agua, agua de sal. Somos agua salada. Entonces somos la sal del mundo y tenemos que ir a llevar ese sabor al mundo, pues.
pero no lo podemos hacer pues simplemente con buenas intenciones y ahí como quien no quiere la cosa, como que todo se lo quiere ganar acostado, sentado, que todo le llegue. No, eso así no funciona, pues. Para esto, entonces, mucha disciplina, hacer sus ejercicios, Falun Dafa, Qigong, yoga, el cuerpo hay que trabajarlo, pero no agotarlo tampoco, hay que mantenerse, pues. El estudio, la disciplina, es decir, ese es el esfuerzo consciente que tenemos que hacer para lograr todo esto, ¿sí? Y para tener esas iniciaciones. Entonces nos dicen que es más demorado una autoiniciación que una iniciación ritual. En mi consideración es, eso depende de tu empuje, pues, de tu corazón, de tu perrenque, pues, como se diga. Si entre más usted avance y más usted elimine sus egos diarios todos los días, eliminando, observándose, muriendo de instante en instante, en este momento donde están identificados aquí con mi voz o estamos en atención dividida, viendo cómo está nuestro mundo interno y qué es lo que tengo externamente y cómo eso me está impresionando mis centros internos, mis centros, los centros de la máquina, pues. Todo eso es lo que tenemos que estar, ese es el trabajo del momento a momento, del día a día. Entonces, bueno, muchachos, eso creo que eso es todo lo que nos habla esta lección. Bueno, muchas gracias. Preguntas, respuestas. Alex, una pregunta. Entonces, si estamos desde Malkud, el primero a trabajar sería ese sendero de Saturno, ¿verdad? O Sí, sea, ese sería como el primer paso. ¿Aló, me escuchas? ahí ya te escucho. Entonces, si ese es como el primer paso, ¿no? La primera escalera, ¿cómo, listo? Y aparte de buscar estas iniciaciones, ¿cómo crees tú? Porque también algo que yo sentí es que también es qué tan uno eh, como asemejado con el sendero está, ¿no? Que es algo que genera también el simbolismo, el conocer el simbolismo. ¿Cómo se podría también como empezar ese acercamiento hacia ese sendero específicamente? ¿Cómo se podría empezar a interiorizar o a hacerse notar en uno? Mira, todo eso te lo van dando en astral. Obviamente en el físico también. Tú vas a ver que en el físico, cuando empiezas a trabajar en el Malkut, todo en el físico se empieza a desbloquear. Todos esos temas pendientes, problemas, enredos físicos, financieros, económicos, toda esa parte, todo eso se empieza a desbloquear. Y lo más importante ahí, por ejemplo, eso me pareció muy importante. El primer sendero es el de Saturno, pero en el mundo de Atsilut se trabaja con la Madre Divina, ¿sí? Diferente a en Ashak se trabaja con Nah. Entonces, uno va entendiendo esos tipos de arquetipos y algo que yo le he dicho a la gente, por ejemplo, para eliminar sus egos, es pídale mucha asistencia a la Madre Divina, estar en todo momento, Madre Divina, elimíname este ego, Madre Divina, elimíname, ayúdame, Madre Divina, porque la Madre es la que controla eso. Eso está representado, por ejemplo, ustedes ven San Jorge. Cuando ustedes ven San Jorge, ustedes ven que hay una virgen, una mujer sosteniendo el dragón, mientras que San Jorge está tratando de matarlo. Eso es una evidencia científica, pues, de que es la Madre Divina la que nos ayuda ¿y qué es el dragón? Son nuestros egos, es toda la falsedad que hay en nosotros. Digamos que nosotros, por el solo hecho de ya estar en este aprendizaje de tarot, ya estamos dentro de alguno de los senderos, ya estamos iniciados de alguna forma. Lo que pasa es que, claro, como no tenemos esto, este sistema, y eso lo vamos a ver más adelante, no sabemos exactamente en dónde vamos entre todas estas sefirot, entre todos estos caminos, no sabemos. Pero cada esfera tiene su propia cosa. Entonces, si son temas materiales del Malkut,
Si son temas que económicos, que tengo problemas con esto y aquello, tú vas a ver que todo se va a ir desenredando, entonces es que ya vas atravesando esa esfera. Pero por eso lo más importante es desarrollar el tema de los sueños, porque en el ensueño es donde tú lo vas a ver claramente y donde lo vas a poder preguntar también. Si tú te haces consciente de un ensueño, tú vas a poder decir, bueno, madre o padre o maestro o, bueno, o guías espirituales o a quien quieran preguntarle, a mi ser, mi yo superior, quiero saber en qué sendero del árbol de la vida estoy exactamente. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Sí? O bueno, uno puede preguntar allá lo que quiera, cómo subo a los templos, puede invocar a maestros. Quiero hablar con el maestro X, Y, Z, pero para eso se necesita también ganárselo, o sea, no es solamente llegar y preguntar. Si tú llegas y preguntas cosas que todavía no te has ganado, no vas a encontrar respuesta. Pero si encuentras respuesta es porque ahí vas, ahí vas. Entonces lo más importante es desarrollar ese ensueño, la práctica. Para desarrollar el ensueño tenemos que desarrollar el recuerdo de sí mismo. Cuando desarrollamos el recuerdo de sí mismo en este estado, en la vigilia, cuando vayamos al sueño fisiológico nos vamos a recordar también. Entonces ahí no es ponernos a volar y hacer lo que no tenemos que hacer, sino es hacer las preguntas, ir a trabajar con lo que tenemos que trabajar. Yo cuando llego es a matar egos, voy a los busco, ¿ya? Los busco, uy, venga, yo tengo un ego lujurioso, me voy hasta y encuentro los lugares, encuentro allá dentro de mi propia psicología, encuentro los prostíbulos, y allá empiezo a matar a todo el mundo, pues. Eso es una carnicería, pero hay que darle suelo a todo eso, hay que matar, matar, y tú empiezas a ver, ya cuando bajas hasta aquí, vas a ver que tu pensamiento ya va a estar más enfocado, ya va a estar más, y vas a ver que eso que antes te costaba, ya no te cuesta tanto. Entonces son muchas formas, lo que tenemos es que estar pendientes. El espíritu siempre nos está hablando por medio de otras personas, el espíritu siempre nos está hablando por medio de nuestras propias actividades diarias, el espíritu siempre nos está hablando por medio de la lectura, el espíritu siempre nos está hablando. Entonces es empezar a hacer ese contacto con ese instructor interno, con la clave 5 con el hierofante interno, y ahí empezar a escuchar en silencio. Para eso mucho silencio, mucha meditación, mucho, mucho, pero cuando digo mucho depende de tu centro de gravedad, es que tú vas a poder hacer mucho o poco, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes un centro de gravedad fuerte definido, ya tú meditas, si tienes que meditar 3 veces al día, lo haces, durante 1 o 2 horas lo haces, si tienes que hacer tus lecturas diarias durante 1 o 2 horas, las haces, ya no estás, ay, no, que qué pereza. No, 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 ya estás es enfocado y eso lo miran por dentro ya. Entonces, es eso, entender que por encima de nosotros hay adeptos que nos están mirando, ¿cierto? Hay adeptos. ¿Y cuál es la clave del adepto? El ermitaño. El ermitaño, perfectamente. Entonces el ermitaño siempre por allá arriba estará en la montaña mirándonos y nosotros tenemos que ver esa luz y convertirnos nosotros en la luz de alguien más. Entonces, así es. Vale, bueno, bueno, Alex. Y un aporte más ahí del ermitaño, que justamente estamos siendo guiados por la luz de la lámpara de la estrella de 6 puntas, que son los principios y las leyes del universo, que todas estas interacciones que estamos estudiando, que como muchas veces nos menciona el tarot, que estos principios y estas leyes son de las que nos debemos valer en todo plano de existencia. Y ahí está todo configurado en estos mundos, cómo están las interacciones y cómo están estos principios y leyes interactuando en todo plano. Entonces ahí esa lámpara es bien importante, esa mención de los principios y las leyes. Así es, mi hermano, así es. Gracias, Eh, Alex, muy esclarecedor.
Y mira, esa estrella de 6 puntas, lo que ya vimos aquí, esta es el símbolo del hombre perfecto, del hombre perfecto. ¿Y cuál es el símbolo del adepto? El símbolo del adepto es la estrella de 6 puntas. ¿Y qué significa la estrella de 6 puntas? Cuando nosotros tenemos ya este cuerpo, ya hemos hecho nuestra triada inferior, luego está la triada superior, ¿cierto? Esto sería lo que se conoce como, no sé, esto pues llamémoslo el nahual y el tonal, o lo material y el espiritual, como quieran verlo. Entonces, que eso es llegar aquí. Entonces, aquí está esta triada superior y aquí se desarrolla esta triada inferior cuando desarrollamos la estrella de 5 puntas. El paso que hay que dar hacia arriba es ya la unificación, la unidad con el espíritu. Y ahí se forma esta estrella de 6 puntas. Entonces, esto, muchachos, esto es para largo. Por eso, por eso el símbolo del adepto es esa estrella de 6 puntas, porque ya el adepto está unido con el espíritu, con sus cuerpos superiores ya átmico, búdico, pues, y de ahí para allá, quién sabe, eso más habrá, pues. Eso es, muchachos. Muy interesante. Por favor, repasemos, no dejemos los conceptos olvidados, sus apuntes. Por eso hay que tomar apuntes. O sea, tenemos que tener nuestro libro, nuestra agenda, nuestro cuaderno de apuntes, donde todo lo que aprendemos en las lecciones tiene que estar apuntado, los temas básicos, los puntos claves. Sí, todo esto no dejemos olvidar todo esto, todo lo que ya hemos visto en las 9 anteriores capítulos y así con todos los conocimientos en el tarot, en Cuarto Camino, porque ahí se nos van quedando claves, claves, claves que nos van a ir esclareciendo todo esto. Bueno, eso es, Bueno, muchachos. bueno, pura riqueza, gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos, muchas bendiciones. Entonces, algo adicional. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, a seguir trabajando, que sea con belleza. Bendiciones.